Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, muy bien, el presidente Trump dice estar listo para firmar el desmantelamiento del Departamento de Educación, algo que ha sido durante años un reclamo tanto de algunos republicanos como de libertarios. Recordemos que hasta 1979 no había un Departamento Nacional de Educación, que fue instituido por la administración Carter. La polémica sobre el control de la educación es en realidad antigua, poniendo en tela de juicio que el gobierno federal tenga la potestad exclusiva de determinar el programa de estudios para todas las escuelas públicas del país, algo que aseguran se presta para el adoctrinamiento masivo. Por lo tanto, no se trata solo de una discusión sobre gastos burocráticos, sino que tiene un trasfondo, digamos que ideológico, y claramente forma parte de la guerra cultural que estamos viviendo, en la que el sistema educativo ha sido cuestionado por unos y defendido por otros. De este modo, esa es la discusión con la que vamos a iniciar el debate de esta noche. Bienvenidos a fondo. Me da muchísimo gusto tener a Ivette González Petkovi con nosotros, la doctora Ivette, abogada, política también, ¿no? Ha sido candidata y es independiente y lo defiende mucho, ¿verdad? Sin duda. Qué gusto. Y también a nuestro amigo Julio Schilling, pues que es además de republicano, es un académico que maneja los términos filosóficos, eso es importante porque siempre he estado yo con esa discusión de que detrás de cada discusión hay una filosofía. Claro, hay una filosofía a defender. Y el tema que tenemos hoy es, en ese sentido, súper filosófico, ¿no? Que es que si vale o no la pena tener un sistema nacional de educación y si lo que está a punto de firmar el presidente Trump, todo indica que es así, vale o no la pena. Yo quisiera, antes de poner pues algunos de los comentarios, preguntarle, por supuesto, a Ivette. Bueno, con el tema del Departamento de Educación, sin duda ese tema siempre ha sido algo más local, ¿no? Algo que es un tema como muchos temas de policy, donde depende de la área en el país donde uno vive, qué es los expectativos de un padre sobre la educación que va a recibir un hijo. Y pienso que con el doble sistema que hemos tenido, el sistema federal, pero también cae dentro del sistema estatal y sin embargo el sistema local, para mí me parece que ese sistema tiene mucho más sentido que totalmente abandonar el sistema federal y dejar que los estados y las comunidades locales dileen con la educación. ¿Por qué? Porque yo veo que el sistema federal tiene la oportunidad de sobremirar los avances y el país entero, cómo está avanzando en la educación, tiene ese poder. Y bueno, hay muchos estudios que los Estados Unidos está muy por detrás en comparación a estudiantes de otros países y pues me parece un momento que sería un riesgo inmenso simplemente decir vamos a terminar con esto y dejar que los estados y los gobiernos locales dileen con eso. Mira, precisamente por lo que Ivette menciona del el declive en la calidad de la educación, toda la evidencia empírica apunta a que precisamente a raíz de que se ha federalizado la educación, ha declinado la calidad de la educación. Cuando se dice eliminar al Departamento de Educación, no estamos hablando de desmantelarlo, porque creo que para eliminarlo necesitarías el Congreso, porque fue instituido en 1979 por una aprobación congresional. Claro, pero a donde quiero llegar es que el principio, o sea, y esto es muy importante comprender que este país funcionó bien y precisamente tenía el nivel de educación muy superior, uno de los más elevados en términos cualitativos, cuando se dejaba a nivel local. O sea, la idea de tener una junta de educación local que sean el departamento de educación estatal de cada estado es más cercano a las personas que están afectadas, produce mejores
rendimientos. Yo creo que la inquietud, por ejemplo, que menciona Ivette, hay leyes de derechos civiles, leyes federales que pudieran cubrir si de pronto hay una violación, se le está negando entrada a determinada persona a un colegio público, que pudieran acatar esa inquietud. Pero ha quedado demostrado que antes de federalizarse la educación nacional, las personas aprendían muchísimo más porque los padres están más involucrados, tienen un papel más, los legisladores estatales que responden de una manera más directa a los votantes del Estado, por ejemplo, el tema de vales escolares. O sea, no hay esa interferencia federal de querer imponer una política monolítica, sobre todo en un país tan grande como los Estados Unidos, que sin lugar a dudas tienen precisamente la libertad de personas mudarse. Esto lo estamos viendo, que están huyendo de California para otros estados buscando una mejor calidad de vida. A ver, es curioso esto porque yo decía que desmantelar, porque al parecer hacerlo, o sea, eliminarlo por completo tendría que tener la aprobación del 60% del Senado, del Congreso entero. Pero me llamó la atención que en el programa de radio, cuando abrí el micrófono, los que protestaron fueron varios republicanos que dijeron que ellos le parecía peligroso entregarle a distritos escolares o a estados demócratas darle luz verde para que adoctrinen, ¿no? Entonces, pero de cierta manera es así en este momento. O sea, el Departamento Educativo al nivel federal no necesariamente se involucra en los distritos locales. Sí, hay ciertos requisitos, hay policies, etcétera, pero, o sea, mi entendimiento, y quizás yo soy de la Florida, he vivido mi vida entero y cada estado tiene su propio sistema y sus diferencias. Pero pienso que a lo mejor la audiencia está mezclando un poco, no está entendiendo actualmente cómo trabaja en este momento y quizás cómo sería diferente debajo de este concepto. Ahora, yo entiendo el peligro en nuestros países, ¿no? En América Latina, donde hay un sistema educativo nacional, a nivel nacional se determina incluso las asignaturas que son obligatorias y sirve para formar, ellos le dicen formar, otros dicen adoctrinar a los niños. Pero la ausencia de un sistema nacional total, ¿no piensas tú que tendría el peligro de que un país necesita valores en los que encontrarse, en los que todos nos sintamos representados? Si de repente hay un sistema escolar que decide no rendir homenaje a la bandera, el himno, la historia, o que tiene una historia distinta a la que se cuenta en California, a la que se cuenta en la Florida, de repente se atomiza el país y no tenemos una cohesión. Bueno, ese peligro no está ahí. Es un punto válido. Sin embargo, eso se puede remediar teniendo determinadas leyes que requieren, por ejemplo, la educación cívica. Porque si vivimos en una república es importante tener una ciudadanía que entienda el sistema democrático, cómo funciona. Ya esto no es propaganda. Bueno, o sea, había en Cuba antes esa asignatura, se llamaba educación cívica precisamente. Correcto. Y eso es importante. O sea, si el sistema democrático requiere de una ciudadanía virtuosa, para lograr eso tiene que haber determinados denominadores en común. Yo creo que hasta ahí está bien y eso se puede remediar por leyes. Pero el problema, porque mencionaste alguna objeción de algunos republicanos, yo también lo he escuchado, pero el problema de eso es que si entonces tienes un gobierno en Washington que tiene otra visión contraria, una visión antiamericana, ya que estamos hablando en contexto estadounidense, no conviene. O sea, recuérdate, mira, tanto en las regulaciones draconianas, ¿no, verdad?, y severas durante la pandemia, como la campaña de persecución que vivimos los últimos 4 años, gracias a Dios que los Estados Unidos tienen un sistema federal donde los estados pudieron rescatar su espacio. Por ejemplo, la Florida atravesó el coronavirus
muy diferente a otros estados. Ujú. Eso es el sistema federal funcionando a favor. Estoy en acuerdo con eso y creo que es importante que el público entienda lo siguiente. De la manera que nuestro país está estructurado, existe el sistema federal, pero también existe el sistema estatal. La gran mayoría de las enseñanzas que suceden en nuestras comunidades hoy en día están reguladas por el Estado, no por el sistema federal. El sistema federal no le está diciendo, la Florida tiene su propio departamento de educación y de ahí vienen los mandates de qué tienen que hacer. Entonces los gobiernos locales ajustan a los mandates que ponen el gobierno estatal. Lo que yo creo aquí, el riesgo donde existe es que no va a existir la habilidad de monitorear el país entero cómo está avanzando, cómo estamos enseñándonos a Pero hay nuestros hijos. estándares que se pueden tener. Y va a depender que los estados constantemente se comuniquen, pero los estados no van a tener motivo por cual importarse qué está pasando en Michigan o California, pero el sistema federal tiene la posibilidad de ser como una sombrilla, sobre todo, y decir, mira, los scores, los exámenes en la Florida son mucho más fuertes de los resultados que estamos viendo en California y poder pasar leyes y policies y enfrentar ese problema y además de eso también el sistema de las universidades, de financial aid, la oportunidad de conseguir educación por encima, mucho de eso. Pero el problema de eso. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, le pongo dos temas más sobre la mesa porque eso da para más discusión. Hay un grupo libertario que cree que ni siquiera debe haber escuelas públicas. Incluso hay otro que cree que ni siquiera debe haber escuelas, ¿no? Vamos a llegar ahí a... Bueno, vamos a ver en la historia. Bueno, cada punto tiene su Está interesante, oportunidad. está interesante. Exacto. Y también preguntarles a ustedes si fue censura o disciplina la expulsión del congresista demócrata de Texas, Al Green, durante el discurso de Trump y lo que pasó hoy en el Congreso. Ya volvemos. Conversando de manera inteligente con la doctora Ivette González Petkovi, con Julio Schilling, y habíamos dejado pendiente eso de que el tema educativo llega a tal punto que, sobre todo, y le decía a Julio Schilling que veo en Trump, pues, algunos aspectos libertarios que me llaman la atención, y es una bandera de los libertarios que no debe haber escuelas públicas. ¿Qué tú crees de eso? No, yo creo que debe haber escuelas públicas, pero el sistema de educación público debe de contener el factor de los vales escolares. En otras palabras, el costo a el Pero gobierno. ellos dicen que los vales escolares se los deja a los padres para que lo pongan en la escuela. Bueno, que quieran. exactamente, o sea, esa es la idea. Esa es la idea, que tú puedas escoger si quieres ir al colegio público que te pertenece o con lo que le cuesta a las autoridades. Si el costo son $10,000 al año por estudiante, que tú tengas ese vale de $10,000 charter, para ¿no? poder ir a un colegio privado, un colegio... Ese es el voucher y lo que es el step up que existe ahora en la Florida, donde si vas a ir, si mandas a tu hijo a una escuela parroquia o religiosa, el gobierno te da dinero. Mira, en todos los parte lugares, del dinero. En todos los lugares que se ha experimentado eso, por ejemplo, en la década de los 90, en Milwaukee, en barrios que estaban muy marginados en cuanto a la calidad de la educación, pusieron planes pilotos de vales escolares y fue un éxito total. Tenías muchachos que estaban básicamente fallando en las escuelas. Sí, pero ahí el gobierno pierde el control de determinar cuál es el currículum, cuáles son las asignaturas. Bueno, Pero es que el gobierno, me repito, el currículum está controlado por el distrito. Pero solo para las escuelas públicas. No, pero para los charters también. Pero una escuela privada... Una escuela privada no. Ellos... Ni siquiera una asignatura ni dos. Mi entendimiento es que las escuelas privadas determinan cuál organización, debajo de cuál ellos quieren seguir. O sea, no... Pero es curioso, por ejemplo, que las mejores universidades del país y casi por ende del mundo son privadas. Mira, primero lo del libertario, acuérdate que esa ideología, el concepto es que no quieren que el gobierno esté metido en ninguna parte de la vida de ellos. O sea, para algunos... Viene de los anarquistas, claro. Totalmente, y por muchos piensan eso es un extremo, porque la realidad es que, ok, a lo mejor... No, el extremo es que dice que no debe haber ni escuelas, que cada familia... Quiero decirte que hay países donde eso de que tú
educas a tus hijos en la casa, ¿cómo que se llama ese tema? Pero mira, Sí, homeschooling. Ajá, eso está en Cuba hay ahora mismo, no sé si ya los liberaron, pero un matrimonio preso por no querer llevar a los hijos a la escuela, y numerosos otros fueron a la escuela amenazados. pública de Cuba, que es la única que existe y que sí es una escuela de adoctrinamiento. quiero comentar algo. El problema con el concepto ese es que de la manera que nosotros vivimos en este país, el padre mismo tiene que trabajar mucho, está en la calle mucho, en tráfico, o sea, no, Pero hay nosotros, bastante gente. nosotros vivimos en este país de una manera que no nos da el tiempo para hacer la educación de nuestro hijo la primera prioridad. Me da pena hasta un punto decir eso porque uno hace todo claro. lo que puede. Generalmente son pero madres estoy a lo mejor que no hablando trabajan realísticamente. o algo así, ¿no? O sea, o sí. Si tú empiezas a sacar el gobierno por completo de la educación, entonces toma el riesgo que en 20 años no vas a tener una población que va a estar lista para entrar al workforce y... Mira, bueno, una de las cosas que más se ha perdido es el descenso de colegios de parroquias, que precisamente donde más servicio ofrecían eran en las ciudades, las zonas urbanas. Algunos consideran que las escuelas religiosas también son adoctrinadoras. Bueno, el elemento, te refieres al factor de la religión. Sí, claro. Por alguna el razón, que no es religioso puede considerarlo adoctrinamiento. Pero entonces no tiene que ir ahí. O sea, es verdad, sencillamente no van. Y precisamente la gran falta en los colegios que algunas públicos, son de las mejores escuelas del mundo, ¿no? Recuérdate que en el colegio público acá la oración existía hasta el año 62, si no me equivoco. De manera de que precisamente... el uniforme también en los high school. Eso es una de las cosas que buscan, un factor que establece parámetros morales. Y mi apreciación es que en los colegios públicos debería de existir esa opción para estudiantes que quieren estudiar. Tú sabes que en la Cuba de religión. principios del siglo XX, 1903, 6, 10, 15, existía educación en casa también. Y lo sé porque conozco casos específicos de personas que se educaron en sus casas. Pero tengo que pasar a otro tema que es muy interesante, que es si fue censura o fue disciplina la expulsión del congresista demócrata de Texas, Al Green, durante el discurso de Trump. Hoy 10 demócratas votaron con los republicanos una moción de reprimenda a Green y la medida es la forma de hacer constar oficialmente que la Cámara de Representantes desaprueba esta conducta de un integrante. No implica la pérdida de algún derecho, de ningún privilegio, pero la votación estuvo respaldada mayoritariamente 224 votos contra 198. ¿Por qué 10 demócratas votaron? Mira, alguien tiene que ser el adulto en el escenario, en el cuarto, como se dice. Somebody has to be the adult in the room. Y la realidad es que aunque pienso que la política en este momento está bastante fea, se dicen cosas bastante espantosas. Me recuerdo el mismo presidente durante la campaña, creo que el último speech que él dio hizo ciertas cosas que eran súper ofensivas, no fue la primera vez ni la última vez que lo hizo. Yo creo que llega a un punto donde alguien tiene que decir, ¿sabes qué? Aquí para. Vamos a... ¿Quieres oír al propio Al Green defendiéndose? A ver, veamos. President of the United States at a joint session of Congress called members of Congress lunatics. That was an act of incivility. Incivility. There comes a time when you cannot allow the president's incivility to take advantage of our civility. And that's what's happening in this country. His incivility is overwhelming our civility. We cannot allow this. That act of incivility was in direct response to the president's incivility. Mr. President, you, sir, you were wrong. Está hablando de que lo expulsara. ¿Qué le responde? Mira, primeramente, aquí la incivilidad ha estado en el poder por los últimos 4 años, donde ya ha habido persecución política, censura, interferencias en las elecciones, represión en los medios. O sea, eso es la incivilidad. Lo que vimos ayer el martes fue un circo que
quien mejor lo describió fue un senador demócrata, el señor Fetterman, que básicamente dijo que esto es como, lo que vimos fue como una alarma del automóvil que está disparada y todo el mundo le molesta, pero nadie le hace caso. Le hizo una crítica al Partido Demócrata extraordinario. Incivilidad es estar con letreritos, es estar con esa conducta totalmente irrespetuosa. El presidente no llegó insultando a los demócratas. El presidente llegó con un discurso y ya de entrada vimos el teatro que realmente han llevado el nivel de la política tan bajo, porque no saludar a un muchacho de 13 años sobreviviente de cáncer, no aplaudir a la viuda de un policía que fue cruelmente asesinado, no aplaudir en determinadas cosas que la moralidad te exige un denominador común, es vergonzoso y a quien más dañó es al Partido Demócrata, y no lo estoy diciendo yo, lo han dicho propios demócratas y Fetterman no ha sido el único. Así que esto lo que demuestra es que es un partido que está totalmente en el desierto, buscando vida y haciendo todas las cosas que no deberían de hacer para sus propios intereses, salir del hueco en que están. Doctora, un tema internacional. Mira, yo creo que eso indica, me ayuda a hablar de algo que yo creo que es parte del gran problema o la cosa grande que estamos viendo hoy en día. De la manera que la política se ha estado desarrollando en este país en los últimos 10 años, estamos yendo a un lugar de incivilidad. Eso no empezó el martes, no, la empezó incivilidad. con Barack porque Obama. si se recuerdan, el 6 de enero del 2021, disculpa, atacaron atacaron a Washington, el Capitolio. O sea, hay muchas cosas que han pasado en este país en los últimos años que para mí es incivilidad. Y llega un punto donde alguien tiene que decir, ¿sabes qué? Aquí paramos. Alguien tiene que ser el adulto. Y discúlpame, pero la realidad es que el presidente Trump, su estilo, que a muchos le gustan, pero también una de las razones por cual muchos republicanos lo abandonaron a él o por cual muchos independientes no querían votar por él, pero votaron por él porque no le gustaban a Biden, que es el carácter, la manera de él ser, como él llama a Marco Rubio nombres, el bullying que muchos dicen él hace. Todo eso para mí es parte de la incivilidad. Enfocarnos en el punto que hizo este señor. En mi opinión, uno tiene que ser líder, por ejemplo, y no debe de actuar de cierta manera que no quiere que los republicanos actúen de esa manera. Pero no está incorrecto lo que él está diciendo. Yo estoy de acuerdo contigo en la incivilidad. El problema es que la incivilidad empezó con Barack Obama. La incivilidad fueron 6 meses de precisamente saqueos avalados por el poder político de los demócratas, incluyendo la vicepresidenta, o sea, las milicias y todo el saqueo, todo el incendio, toda la sublevación neomarxista que vimos en el verano 2020, eso, para ti eso no fue incivil. Si fue incivil, entonces no empezó el 6 de enero, que fue un día, un acto ilegal. Para mí empezó 10 años atrás. Hubo 6 meses de sublevación y una tolerancia hacia una delincuencia donde murieron personas, más de 2,000 oficiales de las fuerzas públicas heridos. Entonces, la dimensión no lo puedes. Barack Obama fue el que se encendió la diferencia en los conflictos raciales. Así que la incivilidad comenzó cuando Barack Obama utilizaba agencias federales para reprimir, para censurar, para Tú investigar. sabes que hay un dicho que siempre dice, el público nunca le gusta ver cómo se hace la salchicha. La quieren comer, pero no quieren ver cómo se arma. La política es mucho así, muchas cosas pasan por detrás. La gente se falta respeto, se tradicionan. Creo que dice Traición. Pero alante del público tenemos que ser líderes. Nos tenemos que comportar de una manera que cuando nuestros hijos nos están mirando como líderes, ellos van a copiar esa civilidad que existe. Y discúlpame, pero en este país eso ha cambiado mucho. ¿Por qué? Podemos discutir eso. Podemos recrear una otra frase y decir que el líder no solo necesita ser decente, sino que también necesita aparentar ser decente. Vamos a una pausa, me disculpa. Y cuando regresemos un poquito de temas internacionales, Putin le ha recordado al presidente de Francia lo que le pasó a Napoleón. A la vuelta.